Continuamos, amigos, hablando sobre el repositorio institucional Saberula. Hemos estado conversando con el profesor Henry Vargas, quien es director del Parque Tecnológico, bueno, uno de los impulsores del repositorio desde sus inicios, y con el profesor Alejandro Gutiérrez, quien es coordinador general del CSSTA de la Universidad de los Andes. Y le dejábamos, profesor, en el segmento anterior la pregunta muy interesante sobre qué significa para un investigador precisamente esa visibilidad que se tiene a través de Saberula. Bueno, mira, todo ese vasto esfuerzo que se inició al finales de la década de los 90 y durante la primera década de este milenio, se hizo en momentos en que teníamos mejores ingresos, teníamos un grupo de personas que tenían visión y creo que no se percataron aún así del impacto que iba a tener a través del tiempo. Fíjate, en este momento, ¿cuánto le cuesta? Le pregunto a nuestro secretario de la universidad, quien es el presidente del Consejo de Publicaciones, ¿cuánto cuesta editar un libro en físico? Un libro en físico de 300 páginas puede estar costando 2 millones de bolívares. 2 millones de $1,5 bolívares. millones, por ahí. Pero si ese libro lo convertimos en una publicación electrónica, lo colocamos en Saberula, el costo es fundamentalmente el costo de la diagramación y la investigación que soporte el libro. Es una fracción del costo normal. Gracias a esa externalidad positiva que es Saberula, la ULA es la universidad venezolana que menos problemas tiene para mantener sus publicaciones, los resultados de sus trabajos, de su investigación visibles al mundo, a la humanidad entera, no solamente al país, ¿no? Bueno, eso es importante porque al fin y al cabo el investigador lo que quiere es que su trabajo sea evaluado, sea conocido, y bueno, y ya ahora hay toda una serie de sistemas de evaluación, de reconocimiento, más allá de beneficios de tipo monetario, ¿no? Yo creo que el Consejo Universitario tiene que hacer una reflexión sobre esto. ¿Una reflexión en qué sentido? En el sentido de que hay que preservar y hay que fortalecer este esfuerzo de la ULA, que tiene unas grandes ventajas, ¿no? Y que amerita una discusión a fondo, ¿no? Fíjense, el rector Vargas nos decía que la ULA suscribió todas esas declaraciones de acceso abierto. Y yo dije el año pasado en el acto de premiación de la revista científica que había sido una estrategia correcta, ¿no? Y sobre todo para una universidad que es financiada con fondos públicos, lo cual no quiere decir que desconozcamos algunas normas básicas de propiedad intelectual que tienen que reconocerse y que están establecidas en esas declaraciones. Esto no es que es una cuestión anárquica donde no, ahí hay unos aspectos legales de propiedad intelectual mínimos que se tienen que respetar, y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Ahora, las grandes instituciones del mundo, de los organismos multilaterales, por ejemplo, donde hay una gran producción académica, de estudios técnicos, de libros, de artículos, de documentos, etcétera. Todos esos organismos multilaterales los financian los países del mundo que contribuyen, que están asociados, que pertenecen a esos organismos multilaterales. Toda esa producción está libre en Internet y solamente venden el libro en físico, pero usted le puedo preguntar a todos los profesores que dan clases en los diferentes posgrados de la Universidad de los Andes cómo en este momento que no tenemos acceso a base de datos, gracias a ese bien público internacional que es la Internet, nosotros tenemos acceso a esos documentos. Igualmente en Saberula está referenciada de qué partes del mundo nos visitan. Muy bien. ¿No? Entonces, bueno, estamos en la sociedad del conocimiento. Una institución financiada con fondos públicos por la ULA no puede dubitar en esa estrategia que correctamente asumimos a finales de los años 90
en la primera década de este siglo. Bueno, Henry, tú que tienes mucha experiencia en la parte administrativa, cuando fuiste presidente del parque, que le has hecho un seguimiento y sé que te duele, y el destino inclusive del parque que nos duele a muchos, ¿no? Si tú visualizas hace 10, 15 años Saberula y lo visualizas ahorita, ¿cuáles han sido los grandes cambios? ¿Cuál ha sido la diferencia? La diferencia es en lo positivo y en lo negativo. Bueno, mira, yo creo que efectivamente ha habido una evolución, ha habido una experiencia que muchas veces no es entendida por quienes toman las decisiones. Y ahí vuelvo a insistir, se habla, todo el mundo se queja de que la red no funciona, pero cuando se van a distribuir los recursos no hay plata para la red. Entonces, yo siempre cito una anécdota que decía el profesor Mayor Toro. En las universidades el programa de beneficios socioeconómicos tenía más dinero que docencia, investigación y extensión juntos. Y él decía, ¿pero qué es, una universidad o un organismo de beneficencia? Pues sencillamente el presupuesto lo que hace es reflejar cuáles son las prioridades de la institución. Entonces, y no se entiende que si no hay red, así los profesores produzcan mucho, nadie se da cuenta, nadie conoce de eso. Entonces, yo creo que el cerco financiero y administrativo al que ha sido sometido la universidad ha hecho que cada vez sea más difícil priorizar esta situación. Y en segundo lugar, una de las cosas que no hemos podido subsanar es el hecho de que al estar en Saberula no me interesa qué parte de la institución lo sostiene, lo promueve, no, es entre todos. Y entonces yo quiero tener mi página web de mi oficina porque eso dice de mi gestión. Pero 1000 gestiones pequeñas no se equiparan con una gran gestión. Y entonces esa, a mi juicio, ha sido la mayor dificultad. Y en ese sentido, yo creo que se ha menospreciado el esfuerzo que a través de Saberula se hace desde el punto de vista técnico, porque una cosa es ser investigador y otra cosa es poner eso a circular en las redes. Y esta gente pues tiene la experiencia, tiene la formación y tiene todo un bagaje que tiene que ser aprovechado y se va a perder, porque además estamos desanimando a la gente cuando no puede hacer el trabajo que le corresponde, paga los platos rotos porque la queja es porque la red no funciona, pero no le damos las herramientas para que funcione. Estoy de acuerdo. Eso es lo que hemos defendido a veces en el Consejo Universitario. Hay grandes proyectos institucionales, proyectos bandera, a los cuales tenemos que apoyar. O sea, la repartición del presupuesto no puede ser una mera cuota, un porcentaje. Hay aquellas actividades que nos competen a todos, que nos afectan a todos, y esos proyectos deberían tener un financiamiento, aún en época de grandes dificultades. Y hay una sola cosa que me parece que es importante. El programa de estudios a distancia de Derecho, muchos de los cursos de posgrado que dictamos y muchas de las actividades de extensión descansan en la red. En la red, así es. Y entonces no es solamente Saberula, es parte de ese sistema de información. Alejandro, perdona, Carmen, adelante. No, que parte precisamente de ese sistema es lo que tiene que ver la información que está allí, que es considerada por algunos rankings, profesor. Se ha hecho como un seguimiento de cuáles son los que toman en cuenta y por qué. ¿Cómo se construye un ranking y cuál es la importancia que tiene? Somos los cuartos a nivel latinoamericano. En este ranking, pero en el ranking sobre repositorios. Y somos institucionales, ¿no? Y recuérdense que dentro de eso hay repositorios institucionales universitarios, que son de instituciones de universidades. Bueno, ahora, ¿Cómo andamos y cuál es la importancia de estar rankeado? ¿Y cómo se construyen esos rankings? ¿Qué variables entran en la construcción del Bueno, los rankings son, ahí se refleja el desempeño de acuerdo con un conjunto de criterios que no fijan las universidades que aparecen así, sino que lo fijan los que dirigen, los que organizan, los que gerencian ese ranking. Hay varios. Yo digo que nosotros tenemos que tomar en consideración esos rankings
pero no podemos perder la perspectiva de cuáles son nuestros objetivos, cuál es la estrategia que nos conviene, ¿no? No se trata de figurar en ranking, pero no los podemos desconocer, ¿no? Entonces hay unos rankings que tienen unos criterios, donde por ejemplo las universidades que han tenido premios Nobel, pues bueno, entonces hay otros rankings que no consideran eso, sino consideran, le dan ponderación a diferentes indicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, un indicador es el prestigio que tenga la universidad entre los empleadores de sus egresados. Ahora yo digo, bueno, ¿y cómo se construye eso? Porque y ese es un ranking ese es un indicador que aporta al ranking un porcentaje X, generalmente es bastante, pero la encuesta la hacen en las capitales de los países. Ahí la ULA sale perjudicada. No porque la ULA no tenga egresados trabajando en Caracas, sino porque la mayor cantidad de egresados, y no niego que son de excelente calidad, son de la Simón Bolívar, de la Universidad Central de Venezuela, de la Católica Andrés Bello. Entonces nosotros nos preocupamos, pues dice, pero mira, ¿por qué van a tener ellos mejor prestigio? No, ya va, un momentico, vea cómo se construye el indicador y tomemos las medidas que tenemos que tomar. Por ejemplo, en esos indicadores es mal evaluado el hecho de que una universidad esté muy masificada. Nosotros somos una institución pública. Nosotros, bueno, el gobierno nos está enviando todo lo que puede enviarnos en matrícula, aunque últimamente, debido a la situación socioeconómica del país, tenemos una levísima deserción, pero una universidad muy masificada, hay estudios que demuestran que hay una correlación inversa, negativa, entre el número de estudiantes de la universidad y el desempeño académico de esa universidad. Entonces, eso lo valoran mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear una unidad en la universidad que no tiene que ser un organismo burocrático, son una o dos personas, con alguna persona que los asista, una unidad especializada en hacerle seguimiento a eso. Eso ya lo tenía la Universidad Simón Bolívar. Claro, usted dirá, en este momento hay cosas más importantes de las cuales ocuparnos, pero díganme ustedes si no nos entra un fresquito y nos estimula algo, que todavía la Universidad de los Andes figure entre las 100 mejores universidades de América Latina, o que el repositorio institucional Saberula, todavía aún con la crisis que vivimos, esté en el nivel 4, en el lugar 4 de América Latina y en el lugar 60 del mundo, entre más de 1.000 repositorios. Es decir, más de 5.000 repositorios. Sí, eso es un frito. En estos días tuve una discusión con alguien, muy corto lo voy a decir, pues decía, pero bueno, ¿por qué ustedes se ufanan de estar entre las mejores 1.000 universidades del mundo si ustedes están en el lugar 750, por ejemplo? Eso es mediocridad. Y dije, sí, pero es entre 13.000 universidades en el mundo, está en el lugar 750 entre 13.000, sí, todo es relativo. Está en el mejor 5%. Ahora, lo que sí está claro es que la tendencia en los últimos años, la velocidad a la que van las universidades de otros países latinoamericanos, fue el caso de Colombia, de Brasil, de Chile, de México, por nombrar esos 4 países, es una velocidad más rápida que a la que va la Universidad de los Andes. Que además ha disminuido su velocidad. Entonces, yo quisiera que este tipo de cosas se discutieran a fondo en el Consejo Universitario, aún en medio de la crisis, ¿no? La situación de la investigación en la Universidad de los Andes, la situación de los posgrados, la situación del pregrado, porque se nos pide mucha información para diagnosticar los pregrados, pero luego digo, ¿y qué se hace con toda esa información? Muy bien, son unas reflexiones para el Consejo Universitario. Henry, tenemos 30 segundos para una reflexión final sobre el tema que nos trae a colación en el día de hoy. Bueno, mira, yo creo que definitivamente la universidad tiene que hacer un esfuerzo, porque individualmente, si el investigador es conocido y pertenece a una universidad de prestigio, pues necesariamente su valor académico a nivel internacional crece. Y la universidad logra una serie de beneficios. Hay una anécdota cuando se empezó a editar las revistas en Saberula. Algunos editores no querían porque ellos recibían intercambios de revistas.
meses después nos decían, ahora nos llegan ofertas de artículos de todas partes del mundo, porque ahora esa revista es leída en todas partes del mundo. En ese sentido, yo creo que teniendo claro cuáles son los objetivos planteados académicamente por la universidad, hagamos el uso más eficiente de esa modalidad que hoy es una realidad y que lamentablemente nosotros llegamos un poco tarde a esa era. Muy bien, muchísimas gracias a Henry y Alejandro. Tenemos pendiente para ir dentro de unos 15 o 20 días un programa con el estado de la investigación en medio de la crisis económica, social y política del país y su enfoque sobre el área alimenticia, que es una cosa que tú manejas muy bien. Agradecidos por la compañía en el día de hoy, Carmen, también a ti por estar con nosotros, y ya es hora de despedir el programa. Sí, será hasta una próxima oportunidad y continúen con nuestra programación.